Muy bien, señores, buenas noches. Quisiera confirmar si tienen una buena recepción. El Sistema Nacional de Contabilidad, según el Decreto Legislativo 1438, modificado según Decreto Legislativo 1525, ¿no? Dice, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público, en armonía con la normatividad contable internacional vigente, ¿sí? Es todo este conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que utilizamos para el registro contable. ¿De qué? De los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público. Y todo eso tiene que estar armonizado con las NIS-SP, ¿sí? Esta norma nos habla sobre 5 principios, y estos principios son fundamentales. En muchos de los casos hacemos contabilidad en años y desconocemos estas normas, estos principios, y es muy importante mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, el principio de oportunidad, el reconocimiento, medición, presentación de las transacciones y otros hechos económicos deben darse en su momento y las circunstancias de vida, ¿no? En muchos de los casos tenemos alguna transferencia de un bien, está en nuestro almacén, dentro de nuestro patrimonio, lo venimos administrando, pero nunca lo reconocemos en nuestros estados financieros. ¿Por qué? Por falta de documentación, por falta de algún trámite. Entonces, y cuando lo registramos, después de que haya pasado tal vez 1 año, 2 años, 10 años, recién estamos registrando el activo como propiedad de la entidad. Entonces, eso no puede darse, ¿no? El principio de oportunidad nos dice que todos los hechos o transacciones deben registrarse en el momento y las circunstancias debidas. Fiabilidad. La información financiera resultado de la gestión pública es completa, neutral, libre de error significativo, garantizando su representación fiel. Nuestra información financiera, los estados financieros deben reflejar la fiabilidad de toda la información que presentamos, ¿no? Cabe indicar de que se debe reflejar la representación fiel de lo que estamos informando. Uniformidad, el reconocimiento, medición, presentación de las transacciones y otros hechos económicos, propiciando la comparabilidad de la información financiera. Los estados financieros normalmente se presentan de manera comparativa, ¿no? En un periodo normalmente lo presentamos de manera comparativa. ¿Cuál es la finalidad? De ver las tendencias que hemos tenido de un año hacia otro, ¿sí? Si hemos tenido incrementos, disminuciones y por qué se han dado esos incrementos. Podemos hacer una comparación, ¿sí? Mismo que nos permite hacer una comparación. Así como también tenemos el principio de transparencia. Este principio es fundamental, el mismo que vamos a indicar que tal vez sí se viene aplicando, sí se viene aplicando. Por ejemplo, este principio que nos habla, proporcionar de forma oportuna información financiera que promueva la confianza pública en el manejo de los recursos a través del cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿sí? Toda esta información, la información contable es transparentada, ¿sí? Dentro de la página del MED, de la página de Transparencia Económica, ustedes van a encontrar los registros contables, no los registros contables, los registros administrativos, así como también vamos a encontrar los estados financieros. Y respecto a la información presupuestal, tenemos bastante información que es publicada, ¿no? En la página de transparencia. Entonces, toda esta información es transparentada al público. ¿Para qué? Para generar confianza pública, indica, ¿no? Y este último principio que para mí es muy importante, ¿sí? Y el mismo sobre el cual se basa todo nuestro actuar dentro de la contabilidad del sector público. El devengado contable. Dice el registro contable de las transacciones y otros hechos económicos en el momento en que
ocurren y no cuando se efectúe el cobro o pago. Este principio es fundamental y está entre las normas internacionales de contabilidad y siempre lo va a mencionar este principio. ¿De qué se trata? De que todas nuestras operaciones deben ser registrados en la oportunidad en que ocurre, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a registrar un hecho económico, no necesito que este hecho económico se pague o se cobre, ¿sí? Nosotros lo registramos en la oportunidad en que ocurre, luego del cual esa operación puede quedar como pendiente por pagar o pendiente por cobrar. Pero sin embargo, debemos registrarlo en la oportunidad en la que ocurre. ¿Por quién está conformado el Sistema Nacional de Contabilidad? Está conformado por la Dirección General de Contabilidad Pública, que es el ente rector de la contabilidad, forma parte del Sistema de Administración Financiera del Estado y elabora la cuenta general de la República, ¿sí? Es decir, los estados financieros de todo nuestro país. El Consejo Normativo de Contabilidad dice 9 representantes de las entidades públicas y privadas aprueban las normas contables aplicables en el sector privado y empresas públicas, ¿sí? De eso se trata el Consejo Normativo de Contabilidad. 9 representantes de entidades públicas y privadas que aprueban normas contables aplicables en el sector privado y empresas públicas. Y también está conformado por la Oficina de Contabilidad de las demás entidades del sector público. Dice conformado por más de 2.800 contadores a nivel nacional. Es decir, está conformado por los contadores a nivel nacional. Responsables del registro y elaboración de estados financieros y presupuestarios. ¿Sí? Entonces, todos estos contadores a nivel nacional son responsables del registro y elaboración de los estados financieros. ¿Sí? ¿Y quiénes son? Los contadores a nivel nacional. ¿Qué funciones tiene la Dirección General de Contabilidad Pública, es decir, el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad? ¿Qué funciones tiene? Dice ejercer rectoría del sistema, emitir normas y procedimientos contables en el sector público, programar, dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de la normativa del sistema, aprobar la composición de la cuenta general de la República según estándares internacionales, elaborar la cuenta general de la República y las estadísticas de las finanzas públicas, e interpretar normas y absolver consultas con carácter vinculante, disponer los plazos para suscribir y o presentar la rendición de cuentas, promover la investigación contable, desarrollar acciones de capacitación. Esto es muy importante. En muchos de los casos siempre hemos hablado de lo siguiente. La Dirección de Contabilidad, ¿cómo interactúa con los demás colegas a nivel nacional? Dice, desarrollar acciones de capacitación y certificación. Esto está dentro de las modificaciones que se ha dado en la norma, ¿no? Todavía no se aplica, pero hay una tendencia a que la Dirección General de Contabilidad Pública vaya a solicitar una certificación de todos los colegas contadores, ¿sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Proponer políticas y procedimientos según el marco establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública, analizar las transacciones y determinar su adecuado tratamiento contable, efectuar acciones para reconocer, medir y presentar las transacciones, conciliar los saldos de las cuentas para asegurar la fiabilidad, preparar la información individual integrada o consolidada, efectuar acciones para la representación fiel de la información, evitando errores contables, algo muy importante, ¿no? Que en la práctica a veces los cometemos, pero debemos efectuar acciones para una representación fiel, que nuestros estados financieros reflejen la real situación de la entidad. No exacta, pero razonable, ¿no? También nos habla sobre las obligaciones de los titulares de la entidad del sector público. ¿Qué nos dice? El titular de la entidad del sector público, los jefes de las oficinas generales de administración, jefes de la oficina de contabilidad, de presupuesto, o quienes hagan sus veces, están obligadas, según corresponda, dice, ¿qué?
Cumplir con la rendición de cuentas que represente de manera integral y con fiabilidad. ¿A qué se refiere esto? Rendición de cuentas no estamos hablando de hacer un cabildo abierto o una rendición a la población, cosa por el estilo, que también tiene su mecanismo, ¿no? Pero sin embargo, cuando la norma habla sobre la rendición de cuentas, estamos hablando de presentación de los estados financieros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mencionemos término rendición de cuentas, estamos hablando de la presentación de los estados financieros. ¿Dónde? En la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces, una de las obligaciones es cumplir con esa presentación de los estados financieros, ¿sí? Suscribir y o presentar por medio digital la rendición de cuentas. Esta obligación también ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado toda vez que eh, en años anteriores no se mencionaba, se hablaba de suscribir y presentar, ¿no? Pero todo era en físico y actualmente ha cambiado los procedimientos, ¿sí? Y actualmente los estados financieros todos se presentan de manera digital con firmas digitales, ¿sí? En ese sentido, era propicio modificar también la norma, ¿sí? Entonces, es para mí un gran avance dentro de la contabilidad, toda vez que actualmente presentamos estados financieros eh, con firmas digitales, ¿no? No, recuerdo hace muchos años atrás, tal vez mm, unos 15 años atrás, tal vez un poquito más, los contadores tendríamos que asistir a la Dirección General de Contabilidad Pública en el MEF, hacer nuestra cola, ¿sí? Una cola para presentar y perdíamos tiempo, yo qué sé, y colegas que tal vez venían de provincias tenían que trasladarse hasta la ciudad capital y presentar sus estados financieros. Sin embargo, a partir del año 2011, 12, 13, se aperturan oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas en todas las regiones y a partir de esos años todos los contadores presentan sus estados financieros en las oficinas de Conectamed, en las diferentes regiones, ¿sí? Y eso también era un trabajo bastante arduo, toda vez que el responsable tenía que revisar la información, verificar la fiabilidad de los estados financieros para luego ser recepcionados. Entonces, eso tenía, es decir, era un arduo trabajo. Tuve la oportunidad de trabajar con esas oficinas y realmente era un trabajo tedioso. Revisar, yo qué sé, 200 carpetas en 2, 3 días era muy complicado. Y actualmente ya no se hace nada de eso porque todas las validaciones son virtuales y toda la presentación es virtual. Entonces ya no hay presentación física. Entonces, una vez más, por lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Contabilidad Pública, ha avanzado muchísimo en ese punto, ¿no? Bien, también indica disponer las acciones preventivas y correctivas frente a la omisión. Si alguna entidad pública no ha cumplido con presentar sus estados financieros, entonces el titular debe disponer las acciones preventivas. Debemos prevenir que no ocurra esa omisión. Y si ha ocurrido, debemos tomar las acciones correctivas según corresponde. Informar en 10 días calendarios siguientes a la publicación de la condición de omiso las razones de la omisión. Si por algún motivo no se han presentado los estados financieros dentro de los plazos establecidos, ¿qué debemos hacer? Informar al MEF dentro de los 10 días calendarios siguientes. Informar el estado situacional de las entidades o empresas inactivas o en proceso de liquidación o disolución hasta su extinción. En muchos de los casos hay muchas empresas que se han creado, se han aperturado, empresas municipales, qué sé yo, empresas del Estado, que actualmente están a cargo de alguna entidad pública, pero no hacen la liquidación correspondiente. Entonces, muchas de esas empresas también se debe informar, se debe hacer el proceso de liquidación hasta su extinción, ¿no? Asimismo, nos habla de lo siguiente: debemos conservar la documentación que sustente las transacciones por un tiempo, dice, no menor de 10 años. Cabe indicar, si nosotros
dentro del sector público hay normas para el tema de archivo, pero en el tema de contabilidad dice, ¿no? Conservar la documentación que sustente las transacciones por un tiempo no menor a 10 años. Estamos en el 2023, información hasta antes del 2013, debemos conservarlo. Para atrás ya puede desecharse. Oiga, pero es información importante que los análisis, pero tenemos la norma, ¿no? Como sustento. Eso no quiere decir que también me deshaga de toda la documentación, en absoluto, ¿no? Si por ahí no hemos o hemos dejado de hacer alguna de las acciones que acabamos de mencionar dentro de las obligaciones, estaríamos cometiendo algunas faltas. Faltas como, por ejemplo, algunas faltas graves, como por ejemplo, la omisión a la presentación de la rendición de cuentas. Ojo, si yo no presento estados financieros, es una falta grave. La presentación de la rendición de cuentas inconsistente o incompleta. Esto también ocurre en muchos de los casos. A veces queremos presentar la información, aunque es muy poco probable. Porque si por ahí la información es inconsistente o incompleta, simplemente las acciones de validación, los sistemas de validación del MEF, no va a permitir la presentación de dicha información a la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Sí? Simplemente va a mostrar el error y no va a permitir presentar dicha información. Otra falta grave es no entregar u ocultar a las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces la información de hechos de naturaleza económica que incida o puede incidir a futuro en la situación financiera y en los resultados de las operaciones de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? En muchos de los casos, las oficinas se niegan a remitir información como, por ejemplo, depreciaciones, cálculos de beneficios sociales, entre otros, ¿no? Las oficinas simplemente no entregan información y eso hace que tal vez tengamos inconvenientes al momento de formular nuestros estados financieros. Entonces hay que tomar en cuenta, es una falta grave, ¿no? ¿Y qué son faltas muy graves? ¿Qué nos dice la norma? Disponer que se realice el registro contable de hechos económicos sin contar con el sustento documentario pertinente. Esto también es algo muy grave, de que también no se toma en cuenta en muchos de los casos. Yo recuerdo en alguna entidad, el responsable de la oficina de contabilidad me indicaba, tengo que registrar la depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo. Perfecto, le digo, pero ¿tienes alguna base sobre la cual vas a registrar esa depreciación? No, simplemente saco unos porcentajes por aquí y por allá y realizo el registro de la depreciación. Entonces yo le digo, pero eso no puedes hacer porque no tienes una información razonable, el mismo que te permita dar sustento a ese registro contable. No, que siempre lo hemos hecho así, y bueno, pero le digo, más grave es que no lo registre la depreciación. ¿Cómo no voy a presentar mis estados financieros sin depreciación? Si no tienes información, ¿cómo vas a registrar algo que no te va a dar sustento para tu registro contable? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, porque aquí indica que es una falta muy grave, ¿no? Dice presentar para el registro contable documentos falsos o adulterados, tratando de probar un derecho, obligación o hecho. Entonces, esto también es algo muy importante. Presentar, dice, para el registro contable documentos falsos o adulterados. Es algo muy grave y es más, tal vez puede conllevar a una denuncia penal, qué sé yo, ¿no? Dice deteriorar o destruir intencionalmente documentos físicos o electrónicos que sustenten los hechos económicos. Esto también hay que tomar en cuenta. En muchos de los casos mm, hacemos un archivo documental, pero estos archivos en algunos casos de manera intencional son destruidos, deteriorados, qué sé yo, ¿no? Y eso es una falta grave también. ¿Por qué? Porque hay toda una normativa respecto al archivo de la documentación.
Y no solamente documentos físicos, estamos en plena era de la tecnología y toda esta documentación podemos escanearla. Muchas entidades ya lo hacen, ¿no? Escanean toda la documentación. Y por lo tanto, entonces también vamos a hacer un archivo de documentos electrónicos, ¿sí? Dice que sustenten los hechos económicos. Rendición de cuentas, lo que anteriormente lo he mencionado. ¿Qué viene a ser la rendición de cuentas? Dice, es un acto de declaración que la información financiera e información presupuestaria del ejercicio fiscal que se reporta y está a cargo del titular de la entidad del sector público o quien a sus veces, la cual corresponde a la realidad de las transacciones u otros hechos económicos realizados en la gestión pública de forma íntegra, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos los estados financieros al Ministerio de Economía y Finanzas, hacemos esto. O sea, hacemos una declaración de toda la información financiera y presupuestaria, ¿no? ¿Y quién firma estos estados financieros y presupuestarios? Lo firma el titular de la entidad, es quien presenta esta información. Por lo tanto, al hacer este acto de declaración, estamos indicando que corresponde a la realidad de las transacciones y los hechos económicos realizados en la gestión pública, y la misma que es de forma íntegra, ¿no? Bien, también la norma nos habla sobre la cuenta general de la República, ¿sí? Un instrumento de gestión. Entonces, aquí tenemos algunos plazos y el proceso para la aprobación de la cuenta general de la República. Todo inicia con una presentación en este año, en el año 2023, los estados financieros que fueron presentados del año 2022 tenían como último plazo el 15 de marzo. A diferencia de otros años, que era hasta el 31 de marzo. En este año se ha cortado el plazo al 15 de marzo. Todas las entidades remiten sus estados financieros y el mismo que remitió a la cuenta general a la Comisión del Congreso y a la Contraloría General de la República, como plazo el 31 de mayo. La Contraloría General de la República emite el informe de auditoría a más tardar el 10 de agosto. Así como también, como fecha máxima tiene para remitirlo al Congreso, ¿sí? El 15 de agosto. El Congreso tiene como plazo máximo para su aprobación el 30 de octubre, ¿sí? ¿Y qué sucede si no lo aprueba? Veamos, dice, la aprobación de la cuenta general de la República no implica la aprobación de la gestión ni de los actos administrativos de las autoridades de las entidades del sector público, quienes son objeto de acciones de control y pasibles de sanción por la autoridad competente. Es decir, que aprueben estados financieros, que firmemos estados financieros de las acciones administrativas que hayan conllevado a esos estados financieros, no implica la aprobación en absoluto. Esta duda tienen en las diferentes entidades, por ejemplo, lo más común en los gobiernos locales, en las municipalidades y gobiernos regionales, que cada 4 años cambian de gestión. Hay cambio de gestión, nuevo alcalde, nuevo presidente regional, y lo primero que van a indicar, ¿cómo estarán esos estados financieros? ¿Reflejará la real situación de la entidad? Y en muchos de los casos indican la negativa para la aprobación de dichos estados financieros. El mismo, lógicamente, que eh, no implica la aprobación de dichos actos administrativos, ¿no? A ver aquí, algunas acciones preliminares para la preparación de la información. La Oficina General de Administración, Contabilidad, Tesorería, Control Patrimonial, Logística, Recursos Humanos, Presupuesto y otras oficinas. ¿Qué dice? Son los responsables del cumplimiento de la normatividad aplicable y de las actividades de control interno relacionadas a la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria. ¿Sí? En ese sentido, ¿qué debemos hacer? A ver, las acciones preliminares. Esto también lo estamos mencionando más adelante. Debemos hacer un análisis de saldos, el registro contable de los registros administrativos,
estimaciones contables. Muchos registros provienen de estimaciones contables, como son las depreciaciones. Conciliación de los bienes de propiedad, planta y equipo y de existencias, es decir, saldos de almacenes y bienes de propiedad, planta y equipo. Conciliación del efectivo y equivalente efectivo, ¿a qué está relacionado? Debemos conciliar la información de la 1101, caja y bancos y todos los saldos que mantiene la entidad. El siguiente, comprobación de saldo. Debemos hacer una comprobación de saldos entre las diferentes oficinas, con recursos humanos, con procuraduría y todas las demás oficinas, para identificar que los saldos sean los correctos, ¿no? O los razonables con las diferentes áreas. Debemos hacer la implementación de las recomendaciones de auditoría. Esto es algo obligatorio, ¿no? La implementación de las recomendaciones de auditoría. Conciliación de saldos de balance. También debemos hacer la conciliación, toda vez que en gran parte de las entidades los saldos presupuestales casi nunca concilian con los saldos contables, ni mucho menos concilian con los saldos de tesorería, ¿no? Controversias internacionales también. Si tuvieran alguna controversia internacional, también debería reflejarse en los estados financieros. Y el registro de la información financiera en el MIF, financiera y contable también, ¿no? En el MIF. Bien, como ya lo hemos mencionado, aquí tenemos, por ejemplo, los plazos para la presentación de los estados financieros de manera mensual. Por ejemplo, ya estamos en el mes de septiembre, ¿no? Mes de septiembre. La información de agosto vence el 29 de septiembre. Julio ha vencido el 25 de agosto, agosto el 29 de septiembre. Pero no aparece el septiembre. ¿Por qué? Porque se refiere al tercer trimestre. La presentación del tercer trimestre vence el 10 de noviembre, ¿no? 10 de noviembre. Todos los estados financieros deben ser presentados dentro de ese plazo. Octubre vence el 1 de diciembre y noviembre vence el 5 de enero de 2024. La información financiera anual dice que no debe exceder del 15 de marzo del año siguiente, ¿no? Antes era el 31 de marzo, como que hay 15 días se ha cortado en el plazo, ¿no? A ver, asimismo la norma la Dirección General de Contabilidad Pública ha dado procedimientos para la depuración y sinceramiento contable. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? El objetivo es que nuestros estados financieros se reflejen la real situación de la entidad, para lo cual debemos sincerar todos los saldos de los estados financieros, que en muchos de los casos no refleja la real situación. Si en el proceso de depuración detectamos que hay saldos que no corresponden a los estados financieros, debemos depurar, ¿no? Debemos depurar. Todo este proceso se ha dado inicio en julio del 2021. La ejecución se está dando en todo el año 2022 y 2023. ¿Cuáles son los retos? Compromiso de la alta dirección en las entidades, fortalecer capacidades técnicas en entidades, implementar el modelo de devengado financiero de forma plena en todos los hechos económicos de las entidades del sector público, alinear los diversos sistemas de administración pública a fin de contribuir en el proceso de implementación de ¿qué? De las normas internacionales de contabilidad pública. Es el objetivo final, ¿no? Implementar las normas internacionales de contabilidad del sector público. En este proceso vamos a seguir toda esta secuencia, estas etapas, las mismas que nos van a permitir desarrollar este proceso. Por ejemplo, la primera etapa debimos haber identificado las cuentas, ¿sí? A partir de un diagnóstico que deberían haber hecho las diferentes entidades. Al hacer el diagnóstico, se debió determinar qué cuentas contables requerían depurar o sincerar, ¿sí? Luego del cual debíamos haber efectuado el levantamiento de datos, acopio de evidencia documentaria,
¿sí? Según corresponda, ¿no? Habiendo levantado la información, hacer el análisis y evaluación de toda la documentación y al final decidíamos qué hacer mediante la toma de decisión, ¿sí? Y todas estas acciones debieron ser aprobadas con una resolución del titular. Y todo este proceso de sinceramiento y depuración o la documentación que ha permitido hacer todo este proceso debe ser conservado a través de la digitalización, custodia, mantenimiento de la documentación, como soporte del proceso, ¿no? Eso normalmente lo hacemos dentro de las oficinas de contabilidad pública. Documentos del proceso de depuración. Iniciamos con una ficha de depuración y sinceramiento, expediente de depuración y sinceramiento, luego elaboramos el expediente de depuración y sinceramiento, sobre los cuales vamos a elaborar actas de reunión y elaboramos un informe de avance para informar a la Dirección General de Contabilidad Pública. Al final debemos elaborar un informe final, el mismo que debe contener un resumen de análisis de las acciones realizadas por cada cuenta contable, según el plan de depuración y sinceramiento contable. Este informe es presentado a la Dirección General de Contabilidad Pública en las formas y plazos que establezca sus normas de depuración y sinceramiento. Muy bien, entonces en este proceso también ha habido ciertas modificaciones, porque inicialmente las normas preveían todo este proceso como culminación el 30 de junio del año 2023. Llegamos al 30 de junio del año 2023 y las entidades muy pocas habían cumplido con todo este proceso. El mismo que se ha reprogramado y tenemos ahora para presentar hasta el 31 de diciembre, ¿no? Hasta el 31 de diciembre. A ver, algo muy importante que muy poco se menciona también sobre la contabilidad gubernamental. La contabilidad de Estado tiene como objetivo primordial contribuir a la mejora permanente en la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno nacional, regional, local, según corresponda, ¿sí? Y demás sectores de gobierno. En el marco de la diversidad de las transacciones de las entidades gubernamentales, deben registrar y procesar para la oportuna elaboración de la información contable, como sustento de la transparencia en las rendiciones de cuentas, por la gestión de los recursos públicos, lo que comprende su programación, obtención y utilización para el cumplimiento de los objetivos sociales. Una vez más, cumplimiento de los objetivos sociales. Los que hacemos gestión pública no vemos rentabilidad en el sector público. Lo que vemos es si hemos logrado un déficit o un superávit, ¿sí? Un resultado, y el mismo que se va a ver reflejado en el cumplimiento de los objetivos sociales. En tal contexto, la contabilidad constituye la herramienta fundamental de las decisiones del Estado y debe, en consecuencia, responder a las exigencias, siendo necesario para ello la aplicación. No corresponde solo a los cambios en la estructura del Estado, sino que debe armonizar con la normatividad contable global, quiere decir, con las normas internacionales de contabilidad. Implica, dice, la adopción de las normas internacionales de contabilidad pública para armonizar, dice, con los clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos según corresponde. A través de ello, con el Manual de las Estadísticas de las Finanzas Públicas aprobado en el año 2014 en adelante. ¿Por quién? Por el Fondo Monetario Internacional. Este Manual de las Estadísticas de las Finanzas Públicas muy poco es leído en el sector público. El mismo que nos habla sobre la armonización, ¿sí?, de la información contable con la información presupuestaria según corresponda, para lo cual justamente el CIAD eso nos permite hacer una armonización mediante el cual se han implementado los clasificadores presupuestales, ¿sí?, y el desarrollo de la tabla de operaciones en el sector gubernamental.
La contabilidad se lleva en idioma castellano y en moneda nacional, según la técnica de la partida doble, esto ya lo conocemos. El registro de la información es único y de uso obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y se realiza a través del SIAP. Esto es muy importante. Se realiza a través del SIAP. El mismo que constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la administración financiera del sector público. Quiere decir que una entidad pública no puede decir no quiero usar SIAP, no puedo, yo qué sé. Está en la obligación. Cualquier entidad pública está en la obligación del uso del SIAP. Todas las operaciones registradas en los libros principales y auxiliares deben ser sustentadas con los documentos fuente, debidamente fechados, refrendados por los responsables. En casos excepcionales, al no contar oportunamente con la documentación sustentatoria, el registro contable correspondiente será autorizado, dice por quién, por el director general de administración, no dice por el contador, por si acaso, ¿eh? Dice autorizado por el director general de administración. Las transacciones financieras y presupuestarias deben ser registradas contablemente en los libros principales, así como en los libros auxiliares normados en el sistema de contabilidad gubernamental. Los libros, registros, documentos y demás evidencias sustentatorias de las operaciones serán conservadas durante el tiempo que se llaman los dispositivos legales. En nuestro caso dice 10 años, ¿no? Muy bien. El plan contable gubernamental, dice, como herramienta de la contabilidad gubernamental permite mejorar de manera sustancial el registro y procesamiento de la información contable, así como la formulación de los reportes exigidos en las rendiciones de cuentas, es decir, en los estados financieros, para la elaboración de la cuenta general de la República, las cuentas fiscales, las cuentas nacionales, el planeamiento y la fiscalización y control. Como también provee reportes de gestión que contarán con mayores niveles de desagregación y harán posible ampliar los niveles de calidad y análisis contable como fundamento en la toma de decisiones en todas las entidades y del ámbito del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIA. También hará posible difundir a la sociedad en su conjunto con oportunidad y transparencia la información de la gestión de los recursos públicos para el ejercicio de control ciudadano. Es decir, si nosotros transparentamos toda esta información, todos estos estados financieros, esto nos va a permitir que el ciudadano pueda ejercer el control, ¿sí? Es algo muy importante. La dinámica del plan contable gubernamental. Para la correcta aplicación del plan contable gubernamental en las entidades de gobierno, es necesario observar algo muy importante. Las normas internacionales de contabilidad del sector público, así como las normas impuestas por el derecho y la jurisprudencia con incidencia contable, ¿sí? Entonces, como concepto, conjunto ordenado de cuentas normalizadas, tanto por la Dirección General de Contabilidad Pública como por los estándares contables internacionales, ni según corresponda, ¿no? Bajo las que se clasifican y codifican las diferentes transacciones. Y veamos aquí el término armonización contable. Es la convergencia hacia un modelo único de estándares contables a nivel mundial, proceso que tiende a la reducción de alternativas de reconocimiento de hechos económicos que afectan la elaboración de la información financiera. Adecuación de los sistemas de contabilidad de cada país para hacerlos comparables. Es decir, nuestra información no solamente lo podemos comparar dentro de una cuenta a otra cuenta, de un año a otro año, sino de una entidad a otra entidad, de una provincia a otra provincia, de un país a otro país. A eso tiende todo este proceso, ¿sí? Con la finalidad de que a nivel mundial podamos tener un solo idioma en el tema contable, ¿sí? Elementos de los estados financieros. Esto es algo muy importante que también debemos manejarlo, toda vez que a veces como contadores, como colegas, hemos aprendido una dinámica, una teoría que
En la práctica solamente se nos ha quedado un término activo, lo que posee la entidad, pasivo, lo que debe, no tanto tomando en cuenta los conceptos que nos indican las normas internacionales de contabilidad. Por ejemplo, el marco conceptual, ¿sí? que es un instrumento que va de la mano con las NIGSP, nos menciona lo siguiente, por ejemplo, dice, ¿qué es un activo? Dice, a ver, hay un concepto que está bien subrayado, de color rojito, términos que tal vez deben quedar dentro del concepto que tenemos de un activo o un pasivo, ¿no? Por ejemplo, activo dice son los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos y potencial de servicios. En alguno de los cursos mencioné este término y me dijeron no entiendo nada de lo que dice. Entonces yo aprendí en la universidad que el activo es lo que posee la entidad. Y aquí sale un término que dice recursos controlados por la entidad. Oiga, yo puedo tener un bien que tal vez no es de mi propiedad, pero yo tengo el control. ¿Lo puedo registrar como activo o no? Si nosotros tenemos el control, el dominio de ese bien y terceras personas no pueden reclamarlo como suyo, entonces podría registrar dentro de mis estados financieros como un activo de la entidad. ¿Sí? Y de este ejemplo hay muchísimos, entonces eso hay que tomar en cuenta. Es el resultado de sucesos pasados, que ha sucedido en el pasado. Tal vez me lo han donado, me lo han entregado, simplemente me lo dejaron por ahí, qué sé yo, ¿no? Entonces, por algún motivo, lo tengo como bien y lo tengo controlado, ¿sí? De algo que pasó en el futuro. ¿Y qué espero teniendo ese bien? En el futuro yo espero tener beneficios económicos o potencial de servicios. Dos términos muy importantes. Beneficios económicos, si yo lo pudiera vender, me van a dar una cantidad de dinero. Potencial de servicios, si me sirve para brindar servicios dentro de la entidad. ¿Sí? Y como pasivo, ¿qué nos dice? Son obligaciones presentes de la entidad, surgidas a raíz, dice, de sucesos pasados. Es decir, algo que ha pasado, algo que ha sucedido en el pasado, hoy en día me trae como una obligación por pagar. Eso es un pasivo, ¿no? Dice, al vencimiento del cual y para cancelar la entidad espera desprenderse de recursos, es decir, debe haber salida de dinero. Asimismo, que incorporen beneficios económicos futuros. Es decir, sale dinero, pero al final debo obtener un beneficio económico, ¿sí? En el futuro. Entonces, esos términos debemos manejarlos, son muy importantes para entender estos conceptos que nos indica la norma. Y el patrimonio dice que es la parte residual de los activos menos los pasivos, ¿sí? Que esos son ingresos. En muchos de los casos, ingresos entendemos también que es la entrada de dinero. Y eso no es así, ¿no? La verdad que no corresponde. Cuando nosotros hablamos de ingresos, no necesariamente es entrada de dinero, no necesariamente. Entonces, vamos a ver por qué. Dice, son los flujos de entradas brutas. Ojo, no dice de dinero, dice de beneficios económicos o de un potencial de servicios. Flujo de entradas brutas, de beneficios económicos o de un potencial de servicios, que se genera durante un ejercicio produciendo un incremento en el activo o en el patrimonio neto, ¿sí? Con excepción de algunas aportaciones o transferencias de capital. Entonces, esos términos son muy importantes. Vamos a tener muchos registros de ingresos, o tenemos registros de ingresos dentro de nuestras operaciones contables, pero algunas de esas operaciones de ingresos no significa entrada de dinero. Oiga, pero es un ingreso, sí, es un ingreso, pero no refleja una entrada de dinero. ¿Por qué? Porque algunas de esas operaciones no necesariamente son monetarias, sino pueda que se refleje como ingreso, pero es parte de una operación como por ejemplo una transferencia,
alguna aportación, qué sé yo, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, hay ingresos que no se van a ver reflejados como entradas de dinero específicamente. Y los gastos que nos dice son operaciones que reducen el patrimonio. Yo tengo un gasto, va a reducir mi patrimonio, ¿sí? O disminuyen los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo y en forma de salida o disminución de valor de los activos o, o bien de un aumento en los pasivos y no están relacionados con la distribución de dividendos. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si yo tengo un gasto, en primer lugar, va a reducir mi patrimonio. Ese gasto no significa también exclusivamente salida de dinero, en ninguna parte lo menciona, ¿ya? Exclusivamente. Pero dije que son operaciones que reducen el patrimonio. ¿Cómo reducen el patrimonio? Hay que revisar, ¿no? ¿Ya? O disminuyen los beneficios económicos. Entonces, cuando hay un gasto, pueda que disminuya los beneficios económicos. O también pueden ser las salidas o disminuciones del valor de los activos, por ejemplo, las depreciaciones o las provisiones por depreciación. Hay una desvalorización, ¿sí? Del valor del activo. Entonces, en ese sentido, una depreciación, un cálculo de la depreciación también se refleja como un gasto, ¿no? Como un gasto. Bien, esta es la estructura del plan contable gubernamental. Cuando hablamos de un dígito, estamos hablando del elemento. Cuando hablamos del elemento, estamos hablando 5 elementos que tenemos dentro de la contabilidad. El 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos. Cuando hablamos de una desagregación mayor a nivel de 2 dígitos, estamos hablando, por ejemplo, ya de un grupo dentro de los cuales vamos a tener efectivo, equivalente efectivo, cuentas por cobrar, existencias, qué sé yo. Y las cuentas de mayor es a ese nivel al cual deberíamos aprender la contabilidad gubernamental, es a nivel de 4 dígitos. Cuando hablamos de 4 dígitos, estamos hablando de las cuentas de mayor. Por ejemplo, si hablamos de la 1101, estamos hablando de caja y bancos, de la 1201 cuentas por cobrar, de la 1205 anticipos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, a ese nivel deberíamos aprender las cuentas, a nivel de cuenta de mayor, es decir, a nivel de 4 dígitos. La subcuenta ya va a estar a nivel de 6 dígitos, la divisionaria a nivel de 8 dígitos y la subdivisionaria va a estar a nivel de 10 dígitos, ¿sí? A nivel de después de los 10 dígitos debería tener una codificación libre, pero sin embargo, la Dirección General de Contabilidad Pública va a llevar este control, ¿no? En sí no es libre la codificación. Sí, podemos codificar a mayor nivel, pero deberíamos tener la autorización, cabe indicar, por parte de la Dirección General de Contabilidad Pública. Dice, para implementar nuevas divisionarias en el futuro, de acuerdo a las necesidades de la entidad, ¿no? Lógicamente tenemos esa opción de codificar, pero actualmente casi nunca se ha dado. Los elementos de los estados financieros, esto ya lo hemos mencionado, 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos. ¿Sí? También hemos hablado de las cuentas que componen, por ejemplo, el activo, desde la 11 hasta la 15, según corresponda, tenemos todas las cuentas del activo. Y el pasivo desde la 21 hasta la 25. Y el patrimonio desde la 30 hasta la 34. Elemento activo, la composición de las cuentas a nivel de 2 dígitos. Pasivo también a nivel de 2 dígitos y el patrimonio a nivel de 2 dígitos. Ingresos, toda la clase 4, elemento 4, ¿sí? Todas las cuentas que inician con el elemento 4. Y los gastos, todas las que inician con el código 5, ¿sí? 51, 52, qué sé yo. Y como resultado del ejercicio vamos a tener en la cuenta 61. Rubro o cuenta mayor son las cuentas a nivel de 4 dígitos. Ese es el mínimo de representación en los estados financieros requeridos, ¿sí? A nivel de 4 dígitos. En tanto, clasifica los saldos de acuerdo a la naturaleza distinta, por ejemplo, ¿sí? Caja y bancos
inversiones disponibles, cuentas por cobrar y así sucesivamente según corresponde. La subcuenta ya hemos hablado que es a nivel de 6 dígitos, ¿no? A mayor desagregación. Ahora, debemos analizar lo siguiente. Dentro de la contabilidad gubernamental hay un alcance respecto a la contabilidad financiera que se va a ver reflejado en los estados financieros y la misma que va a tener una relación intersistémica con la contabilidad presupuestal. Quiere decir que nosotros, a diferencia de las entidades del sector privado, en el sector público llevamos un control presupuestal. Y este control presupuestal cada vez se hace más riguroso, más específico por parte de la Dirección General de Presupuesto Público, el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. En ese sentido, a nivel contable debemos también llevar un control, para lo cual utilizamos el elemento 8, ¿sí? Para llevar un control de todo el proceso de programación, aprobación y ejecución del presupuesto de la entidad. Entonces también hacemos un control presupuestal dentro de la contabilidad. Y todo eso lo hacemos en el elemento 8. Los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Tenemos 4 estados financieros, lo cual nos refleja, ¿sí? La situación financiera, patrimonial y de resultados, dice, ¿no? Y de cambios en el patrimonio neto, así como los flujos de efectivo. Tenemos 4 estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, o estado de gestión, así lo llamamos nosotros, y estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Todos estos estados financieros, estos 4 estados financieros, deben llevar acompañados las notas a los estados financieros. ¿Sí? Las notas vienen a ser las explicaciones de cada uno de los componentes de los estados financieros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los estados presupuestarios: presupuesto de ingresos, de gastos, estado de ejecución, ¿sí? Fuentes y usos, clasificación funcional de gasto y distribución geográfica del gasto. Les decía, para llevar todo el control presupuestal, normalmente tenemos las cuentas presupuestales. Para ingresos tenemos la 8201, para gastos o también la 8501. Y para gastos vamos a trabajar con la 8301, 8401 y la 8601.